Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda saga. En este caso va a ser la saga de técnicas. Como sabes, es mi objetivo ayudarte a que la experiencia con el idioma siempre sea lo más positiva, natural, segura y de disfrute que pueda ser. En este caso, la técnica con la que vamos a empezar es con la PNL, que llevo descubriendo desde hace 2 años y la verdad es que ha sido un antes y un después. Nos acompaña Joseba Olano, que es un compañero que he conocido en la última formación. Tiene un proyecto muy interesante, una trayectoria también que nos va a comentar ahora y está profundizando constantemente en el mundo de la PNL. Sin más, le voy a dar la palabra porque me parece muy interesante lo que nos va a aportar. Joseba Egunon, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Egunon. Egunon, exacto. Bueno, Joseba, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la saga Técnicas que empezamos a lo grande, ¿no? con el mundo de la PNL. Pero antes, si nos quieres explicar un poco quién eres, qué has hecho, tu trayectoria y el proyecto que tienes ahora entre manos, ¿no? Ostras, si me haces todas esas tres preguntas voy a tardar demasiado. Lo voy a hacer un poco corto. Venga, Lo voy a dale. resumir de una manera que te va a sonar familiar. Yo ante todo soy ingeniero, Sí. pero no pasa nada porque soy una persona normal. Por eso me gusta mucho la PNL, porque me gusta averiguar cómo funciona todo y es verdad que sigo descubriendo muchísimas cosas. Me sorprende ver que cada día hay muchísima gente con información de PNL y que se queda en la superficie, cuando la potencia está cuando llegas realmente abajo. Y eso es lo que estoy. Soy ingeniero, pero también tengo un corazón de artista, porque yo, el día anterior de seleccionar qué carrera quería estudiar, aún no sabía si estudiaba Bellas Artes o Ingeniería. Wow. Se me da muy bien los números y se me da muy bien pintar. De hecho, todavía en la casa de mi madre hay unos cuadros que pinté yo. Y no supe qué decidir y decidí lo que supongo que sería lo correcto, estudiar ingeniería. A partir de ingeniería, y te voy a decir una cosa que igual no sabes de mí, y siempre lo he dicho, que es, yo he conseguido tener la carrera profesional que he tenido porque sabía inglés. A mí me escogieron al principio porque yo sabía inglés. Ingenieros somos todos buenos, pero yo sabía inglés. Y una cosa llevó a la otra, y al final acabé siendo director comercial de una empresa que estaba en el IBEX 35, de una de sus fábricas, y disfrutando mucho hasta que decidí que había que cambiar de cosa porque eso yo ya más o menos ya lo tenía conocido y quería otros retos. Y ahora estoy en el reto de seguir utilizando el lenguaje como desarrollo de las personas. En eso estoy. ¿Y cuál es tu público? Explícanos un poquito en concreto el proyecto. Tengo esa dualidad. Trabajo por una parte los artistas y trabajo por otra parte los mandos intermedios, managers, ingenieros en general. Tengo esa dualidad, no soy capaz de separarme de las dos, pero es que además quiero las dos. En una principalmente para el miedo escénico y para los estados de alto rendimiento cuando alguien está en el escenario, dando lo mejor de sí cuando necesita en ese momento, y para otro, para los ingenieros también la parte de la relación con las personas, sacar lo máximo de su equipo, los conflictos de relaciones, los malentendidos, toda esa cosa para que sea uno el jefe perfecto. Y los mandos intermedios también tienen su jefe arriba. Sí, nos vamos a quedar, Joseba, con el primer proyecto enfocado sobre todo, bueno, uno de los elementos al miedo escénico porque me parece que puede aplicar muy bien a todas aquellas personas que se sienten incómodas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tienen que hacer una presentación, una reunión, una conferencia y además en un idioma que no es el suyo, ¿no? Explícanos un poco cómo aplicarías la PNL, si nos quieres hacer una breve, esto es un desafío grande, hacer una breve presentación de la PNL, pero si nos puedes explicar un poco esto, la PNL y cómo la aplicarías en el miedo escénico. Claro, al final, si alguien sabe hacer algo en su casa y sabe hablar inglés, cuando va a hacerlo delante de alguien, esa persona sigue sabiendo lo mismo. Lo que cambia es una de dos, o el público que le golpea, le tapa la boca o le da golpecitos en la cabeza y por lo tanto habla peor en inglés, o esa persona lo está haciendo sola en su cabeza. Entonces, cuando alguien se pone nervioso, hay múltiples razones y la forma de abordar la PNL es ¿cómo hace una persona para ponerse nervioso? Esa pregunta que parece que
traslada la responsabilidad directamente a nosotros, es la correcta, porque somos nosotros la que lo hacemos, afortunadamente. Si alguien nos pudiera poner nerviosos a nosotros mismos, pues tendría un poder sobre nosotros y sobre todo el mundo. Afortunadamente eso no pasa. Entonces, la forma en la que una persona piensa en ese momento es lo que hace que se ponga nerviosa. Se le puede llamar miedo, se le puede llamar ansiedad, se le puede llamar nervios, pero al final esa persona está viviendo esa experiencia de una manera que no le es útil. Y si descubriéramos, y eso es lo que consiste en la PNL, qué es lo que hace esa persona para ponerse nerviosa, descubriríamos que hay unos factores comunes. Por ejemplo, tú imagínate ahora en un momento, la persona que nos está viendo, o tú misma incluso, ¿cómo te sentirías si vieras que todo el mundo es más grande que tú? Te mira buscando cada uno de los fallos que vas a hacer. Al primero de los fallos simplemente se va a reír de ti y te mira con unos ojos enormes. ¿Cómo te sentirías si inconscientemente estuvieras haciendo eso? Mal. Un poco intimidada, sí, efectivamente. Estás muy intimidada y cuando estás intimidada tienes miedo. La respuesta de tu cuerpo cuando tienes miedo es recogerse y querer huir. Y cuando quieres huir no estás en la mejor disposición para hablar. Eso puede ser cuando en general una persona quiere hablar al público para una cosa que es importante. Y si para ti es importante el inglés y estás hablando delante de alguien, probablemente estás creando una expectativa de que no lo sabes hacer bien suficiente, la gente sabe más que tú y en un momento se van a dar cuenta de que no sabes hablar muy bien inglés. Todo ese razonamiento lo hace la persona. Hay personas que hablan inglés fatal, se les entiende perfectamente, a la gente les encanta y los ingleses te entienden. Es decir, no es un criterio cuánto de bien o mal hablas, sino cómo lo interpretas tú. Y una forma sencilla para hacerlo con la PNL, me da un poco así contar una técnica sin saber cómo es la persona, pero la gente a prueba puede saber en qué consiste la PNL e incluso sacar un beneficio. Exacto. Y es, imagínate a ti misma, y te ves a ti misma hablando en inglés. Y de repente esa persona que ves ya no eres tú, sino es una persona que tú consideras que habla bien inglés, en tu nivel. Si tú hablas inglés regular, inglés regular. Y si hablas inglés bien, bien. Y si hablas fatal, fatal, porque la PNL no te va a enseñar idiomas, te va a hacer que estés bien en ese momento. Entonces imagínate a esa persona hablando como tú hablas inglés ahora, delante de varias personas, cometiendo los mismos errores y aciertos que tú tienes cuando hablas con esas personas. Y ves cómo lo vas haciendo. Y cometes un error, pero ves cómo tú sigues y estás tranquila y lo sigues haciendo. Y como la gente te observa y disfruta de lo que estás diciendo, aunque se den cuenta o no de los fallos que cometías al hablar en inglés. Entonces, una vez que lo ves y lo estás disfrutando, viéndote a ti misma cómo lo haces, puedes hacer lo siguiente, es mientras te observas, vas andando alrededor de ti como si estuvieras a 360 grados viéndote cómo lo haces, disfrutando porque te estás viendo a ti misma haciéndolo bien. Y en un momento dado, en el que quieras, hay un punto seguro en el que te van a entrar más ganas de entrar en la persona, entras en la persona y ves todo como si fueras tú haciendo eso. Y estás viendo cómo la gente te observa, sea una persona, dos, tres o cuatro, y cómo te está viendo cómo tú hablas inglés de la manera que tú ya sabes. Y te das cuenta de que esa manera de inglés es suficiente, te das cuenta de lo que tienes que mejorar, pero también sabes lo que estás haciendo bien. Y las personas que tienes delante son conscientes de eso y son conscientes, al igual que tú, de que eso no es un problema. Simplemente es algo que tienes que mejorar. De la misma manera que cuando tú vas a hacer una cosa en tu trabajo, no siempre es perfecta. Cuando vas a hacer una cosa a nivel personal, tampoco siempre es perfecta, pero eso no te impide hacerlo de una manera natural, sabiendo que tienes que mejorar. Si eso lo haces unas cuantas veces y lo disfrutas, probablemente te des cuenta de lo que es cambiar la perspectiva y la forma de pensar en una situación. Sí, es interesante el punto de que te ves haciéndolo bien aunque lo hagas mal, ¿no? Aunque cometas errores, tú lo puedes estar haciendo bien, ¿no? Y verte en desde diferentes ángulos es muy interesante. Claro, también... es muy importante que se vea a la gente haciéndolo como lo sabe hacer ahora o quizá un poco mejor, porque si no estás creando una expectativa que tú no eres. Claro. No podrías llegar a convencerte de lo que haces lo mejor, de lo que lo haces, y eso no es, eso no va a funcionar, porque luego cuando hablas tienes que mejorar lo que tú ya estás haciendo. Por eso estás en el proceso de aprender inglés. Pero te das cuenta de que esa situación en sí mismo no es más que darte cuenta de cuánto puedes disfrutar hablando un idioma. Claro, es ser realista y trabajar al final tu estado, ¿no? Para estar en el mejor estado, valga la redundancia, para llevar a cabo esa actividad
desde lo que eres, ¿no? Efectivamente no vas a pensar que te vuelves un Shakespeare, ¿no? Porque no es el caso. Pero siempre sacar lo mejor, ¿no? De los recursos que uno tiene y también un aprendizaje, ¿no? Que le sirva para seguir siempre en ese camino de mejora continua que es la que tenemos, ya sea en el idioma, en el entorno profesional, como personas, ¿no? En cualquier contexto. Joseba, antes de empezar la entrevista estábamos comentando una de las técnicas de la PNL, sabiendo, como tú bien dices, que cada caso es muy personal y muy concreto, pero por exponer alguna, ¿no? Introducir brevemente técnicas de la PNL, era la cura de fobias, ¿no? Si nos quieres explicar un poco en qué consiste y cómo lo aplicarías. El método es muy sencillo. Contado brevemente, tú te imaginas que estás yendo a un cine y te sientas y empiezas a ver una película, pero está en pausa, todavía nadie le ha dado al play. Entonces, en ese momento haces una cosa muy curiosa que es, sales de ti mismo y te observas a ti mismo sentado en el cine. Y no solo eso, sino que te pones en el lugar donde está el proyector y te ves a ti mismo cómo te observas a ti mismo. Es una cosa muy rara, pero es bastante más fácil de hacer de lo que pueda. Es más fácil de hacer que de contar, ¿no? Entonces te estás observando a ti mismo mientras observas a la persona que está sentada. Y entonces en la pantalla aparece la misma persona hablando en público, en inglés. Delante de las personas, la situación exactamente que tiene que hacer esa. Entonces hay una persona que eres tú viendo la película, pero tú estás observando a ti misma que también está viendo la película. Y una vez que pasa toda la película, lo que haces es tú mismo entras al final de la película, vives como si fueras el actor al que le están grabando la película y para las personas de mi edad es muy fácil hablar de rebobinar el vídeo. Pero si tú le das el vídeo para atrás rápidamente, se vería como una película cómica, le pones el dedo en el vídeo, le das para atrás y verías como vas por todo para atrás y le das al principio. Esto contado así parece de locos y de dementes. De friki. Y de friki se nos ha ido la cabeza. Pero lo que consiste eso, hay una sofisticación debajo que consiste en el cerebro tiene una vía neuronal por la que va a esa sensación. Y solo tiene esa. Por eso tiene solo esa opción de sentir miedo. Mediante esta especie de juego, vamos a llamarle, la persona, sin tener que recurrir a esa sensación, su cerebro es capaz de crear unas conexiones neuronales que hace que tenga más y no solo la de sentir miedo. Esta técnica bien hecha rompe todo ese camino neuronal, abre otro y entonces la persona simplemente se desconecta de la sensación. Sí, es muy rápida y sorprendentemente eficaz. Sí. La verdad es que sí, yo recuerdo cuando la hicimos en el máster de PNL y a mí me la hizo un compañero para miedo a volar y realmente funcionó, me quedé maravillada, ¿no? Porque funcionó, al poco tiempo tenía que coger un vuelo y las sensaciones que yo había tenido ya no estaban, ¿no? Y me di cuenta, digo, pues ya estoy volando y no he pasado mala semana, no he dormido bien, o sea, es fantástico porque realmente funciona, ¿no? Y sin que tú hagas nada de manera activa, tú no tienes que aprender a hacer nada, simplemente tu cerebro sigue otro camino. Eso lo he hecho yo con gente para el miedo a las arañas, el miedo irracional a las arañas, el miedo a meterse en un ascensor. Y es muy curioso lo rápido y lo bien que funciona. Si realmente esa es la técnica exacta a aplicar en ese momento, funciona de maravilla. Claro, funciona sí. Es muy rápido y muy bien. Como tú bien dices, cada técnica no son la panacea para todo, ¿no? Sino que se tiene que saber exactamente qué es lo que va a funcionar en un caso concreto y en el usuario también, ¿no? Otro tema que se trabaja en la PNL es el tema de las anclas, ¿no? de las sensaciones. Yo tengo una entrada en el blog que hablo sobre las anclas y esta semana, tras un trabajo contigo, ¿no? Bueno, lo he vivido en primera persona, ¿no? El hecho de cómo puedes, cuando identificas las sensaciones que tienes ante algo que te genera disconfort, en mi caso era algo que tenía que hacer, que me sacaba de la famosa zona de confort, ¿no? Porque iba en contra de algún valor mío, alguna manera de actuar, ¿no? Pero en el momento que me di cuenta de la sensación física que me generaba en el estómago y la sustituí por una placentera de tranquilidad, el estado cambió automáticamente y entonces ya pude hacer esa actividad
desde la tranquilidad, ¿no? Porque si dejas que ese disparador, ¿no?, ante lo que tienes que hacer te genera esa sensación negativa y dejas que esa sensación negativa crezca, al final la vas a seguir alimentando con los pensamientos, ¿no? Ahí entra la razón y te justifica porque esto, lo otro, lo cual te hace todo el mundo, ¿no? Pero si en ese momento que la sientes, la frenas, la identificas y la cambias por una de tranquilidad, claro, el estado ya es totalmente diferente y pasas a hacer la actividad que sea desde la tranquilidad. Puede sonar también así un poco raro, ¿no? Se requiere cierta práctica, pero es una de las herramientas, yo creo, más potentes, ¿no?, que tiene la PNL, ¿no? El hecho de que identificas sensaciones, las puedes trabajar a veces sin trabajar la parte mental, ¿no, Joseba? Claro, claro. Al final está el creer, el sentir y el hacer, ¿no? Correcto. Y en ese caso, identificar el sentir, también colaborando un poco con la forma de pensar y con algún anclaje que otro que también hubo ahí directamente, porque ahí te reíste mucho. Me reí mucho, sí. Y si escoges exactamente qué sensación tienes que tener cuando piensas en algo y las consigues anclar, se vuelven a romper caminos que tu cerebro usaba, pero que no necesitas, y entonces empieza a aparecer la tranquilidad. Uh-huh. Y como te dije en su momento, si te conformas con la tranquilidad está bien, pero podrías llegar a disfrutar mucho de esas cosas que tú sabes que tienes que hacer. Eso Y que es. si además las hacías disfrutando, sería incluso mejor todavía, ¿no? Claro, ahí tienes. Pero bueno, eso es parte del camino. Es parte del camino, efectivamente, como bien decíamos, ¿no? Primero, entender diversión con no sufrimiento, ese sería el primer paso, ¿no? Y después Claro. ya ir disfrutando a base de ganar confianza, familiaridad, ¿no? Todo eso hace pues, que cada vez llegues realmente a disfrutar algo que ahora quizás pienses, pues es que realmente yo ponerme a hablar en inglés delante de X personas, pues realmente no lo veo como fuente de diversión, ¿no? Pero eso lo puedes ir cambiando gracias a ir ganando esta confianza y sobre todo que deje de ser un motor de estrés, ¿no? O de miedo o de ansiedad, como tú comentabas, ¿no? La famosa ansiedad lingüística que se da cuando uno tiene que usar un idioma que no es el suyo. Así, resumiendo, Joseba, entonces es trabajar, bueno, saber identificar, ¿no? Cómo te estás generando tú sensaciones, emociones y un estado que no es el adecuado para llevar a cabo la actividad que tengas, ¿no? Ya sea hablar en inglés, en francés, o en tu caso ponerse ante una audiencia, ¿no? Como es tu público. No sé si quieres añadir algo más, Joseba. No, identificar el trigger es una cosa que una vez hecho con la técnica adecuada y se puede hacer, la verdad es que muy rápido. Con lo que hemos dicho ahora, más de una persona se va a sentir bastante mejor. Si tú identificas el trigger y lo desactivas, no es que la persona tenga que aprender algo, es que su cerebro va por otro camino y por raro que le parezca, muchas personas se dan cuenta, como has dicho tú, cuando ya ha pasado un tiempo, ¿no? Identificar eso, con estas pistas que hemos dado, mucha gente saldrá beneficiada. Y si alguno quiere ir más allá todavía, con una persona al lado guiando el proceso, es todavía más. Y mi consejo es, no os quedéis solo en la parte de no sufrimiento. Nunca se lo puede pasar uno suficientemente bien haciendo su trabajo o aprendiendo un idioma. Cuanto más disfruta uno del camino, más va a querer hacer el camino. Eso es, efectivamente, ¿no? Al final es fuente inagotable de motivación, ¿no? El hecho de divertirse y de disfrutarse. Bueno, realmente hablando de diversión, yo me he divertido mucho, ¿no? Contigo, he disfrutado mucho tus aportaciones. Muchísimas gracias, Joseba, por este rato con nosotros. Y lo dicho, nos vemos próximamente en otra saga donde trabajemos el otro proyecto que tienes tú enfocado a ingenieros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. Y gracias a ti por seguirnos, una entrevista más. Espero que te haya aportado valor. Si estás viendo esta entrevista a través del canal de YouTube, no dudes en suscribirte. Y si lo estás haciendo a través del blog, aprovecha y pásate por los diferentes recursos gratuitos que hay, que están enfocados, como siempre, a que la experiencia con el idioma sea cada vez mejor. Un abrazo y hasta la siguiente entrevista. Adiós.